Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. A tus pies, Señor, me entrego, bienes, goces y placer, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Amén. Feliz sábado, ¿cómo están? ¿Estamos contentos de estar en la casa del Señor? Saben que cuando los escuchaba cantar, cuando estábamos cantando el himno, aunque pienses que demoro, me embargó una emoción que no había sentido. Me empecé a emocionar cuando los vi a todos en pie y cantando esta canción que es casi como una declaración. Nosotros hemos hecho muchas veces en nuestra vida declaraciones de fe, pero es como la declaración de fe de parte del Señor, recordándonos a través de este canto que su aparente tardanza no es tan así como nosotros la percibimos a veces, y recordándonos cosas que para nosotros son importantes, como el hecho de que Él nunca nos pierde de vista.
Él nunca se olvida de nosotros y no hay detalle de nuestra vida que Él pase por alto. La verdad que en un mundo en el cual nosotros caminamos y hay millones y miles de personas transitan a nuestro lado y es tan impersonal, de pronto este mensaje de parte del Señor para con nosotros, siendo el Rey del universo, nos hace muy bien, muy bien. Saber de que nunca estamos solos, saber de que el Señor siempre está atento a nuestras necesidades. Pero la temática de esta semana, en cierta forma, el hilo conductor de los temas de la noche, más o menos a las 20 horas, todos los días, va a estar en relación a lo que el Señor debería significar para nosotros, lo que Dios debería significar para nosotros y de la forma normal como nosotros deberíamos comenzar a reaccionar hacia su persona y hacia su amor. Las temáticas de la mañana van a estar relacionadas en lo que tiene que ver con el Espíritu Santo y la oración. Esa va a ser la temática, el hilo conductor de la mañana. La idea es que podamos tener en este tiempo el momento, en esta semana, para reflexionar en la importancia de lo que es el estudio de su palabra, la oración, para pedir con ansias la unción del Espíritu Santo. Nosotros hablamos mucho como iglesia de reavivamiento y reforma. Por lo demás, es el eslogan de toda la división sudamericana y esto son las primeras palabras que pronunció el no tan recientemente electo presidente de la Asociación General, pero cuando él es elegido, él habla de lo que es el reavivamiento y la reforma. Para que se pueda producir un reavivamiento, para que se pueda producir una reforma, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Que el Espíritu Santo encuentre su habitación permanente en nuestra mente, en nuestro corazón. No existe otra forma. Podemos asistir a un sinnúmero de seminarios que hablen de vida espiritual, pero si el Espíritu Santo no encuentra una habitación constante en nuestra vida, eso es simplemente información. Pero el día que el Espíritu Santo encuentre un espacio apropiado en nuestra vida, nuestros ojos van a ser abiertos a una realidad totalmente diferente. Queridos amigos, hermanos, si ustedes están aburridos de contemplar exactamente lo mismo año tras año, yo les desafío a que busquemos al Señor de tal forma para que Él abra nuestros ojos y comencemos a contemplar la vida de una perspectiva totalmente diferente. Es por eso que esta semana se llama Un Dios Poco Común. ¿Saben por qué? Porque la lógica del hombre no siempre está relacionada con la lógica de la Escritura. Como los seres humanos miramos la vida, no siempre está relacionado a cómo Dios mira la vida. Y si queremos ser cristianos, existe solo una forma de ser cristianos. ¿Y cuál es esa forma? A la manera de Cristo. No existe ese cristianismo a mi manera. Existe solamente un cristianismo. ¿Y cuál es ese cristianismo? A la manera de Cristo. Entonces, el objetivo, el propósito del tema de esta mañana es introducirnos a esto, es partir, como, aunque suene redundante, es partir por el principio. ¿Y cuál es el principio? Antes de relacionar, para que nosotros podamos relacionarnos con alguien y relacionarnos de una manera correcta con ese alguien, nosotros debemos tener una idea de ese alguien. Y esa idea puede ser determinante, y no puede ser, sino que va a ser determinante en la forma de mi relación. Por ejemplo, un pequeño, un niño maltratado, obviamente ese maltrato va a marcar en su vida la forma como se relaciona con su padre. Por el contrario, un niño amado, un jovencito amado, crece con seguridad en su vida y como tiene seguridad es capaz de hablar con toda honestidad con sus padres. Por lo tanto, de la forma como nosotros entendemos a Dios,
es cómo reaccionamos en su presencia. Existen muchas formas de percibir a Dios y hay muchos dioses en las filosofías humanas. Pero la mayoría de los dioses, por no decir todos los dioses, tanto romanos, que son casi los mismos dioses, ¿cierto?, griegos, los dioses que se manejan en la cultura oriental, todos esos dioses son dioses que necesitan y desean y exigen ser agradados. Es por eso que no es incongruente con ese lineamiento de pensamiento, con esa línea de pensamiento, no es incongruente el hecho de que tengamos que ofrecer sacrificios de seres humanos. Algunos entregaban a sus hijos al fuego para que fuesen quemados, para agradar a Dios. Nosotros aquí encontramos la primera gran diferencia, porque cuando otros dioses piden tus hijos para ser quemados, para ser agradados, nuestro Dios entrega a su propio Hijo en lugar nuestro. Es una lógica totalmente diferente. Por lo demás, nosotros encontramos, si vemos la realidad histórica del pueblo de Dios a lo largo de toda la Escritura, vamos a encontrar algo que para otras culturas y otros pensamientos en relación a la divinidad sería una locura. ¿Y cuál es esta? Un Dios que constantemente busca a su pueblo y un pueblo que constantemente escapa de su presencia. Es un Dios poco común. Se manifiesta de una forma poco común. Aunque yo escapo de Él, Él busca todas las instancias para ser relevante en mi vida, con el único objetivo, ¿y cuál es? De bendecirnos. Por eso que en esto de las relaciones, de cómo percibimos con quién nos relacionamos, es importante que entendamos la idea que el Señor Jesús tenía cuando invita a sus discípulos a reunirse y sus discípulos le dicen: Jesús, por favor, enséñanos a orar. Y el Señor, cuando los queda mirando y me imagino que veía la intensidad en el pedido de sus discípulos porque querían saber cómo seguir relacionándose con el Señor cuando el Señor Jesús ya no estuviese presente, cuáles son los elementos necesarios para poder orar, el Señor dice las siguientes palabras que encontramos en el Evangelio según Mateo. Les invito a que abramos nuestras Biblias. En el Evangelio según Mateo, el capítulo 6, el versículo 9. Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 9. Dice: vosotros pues oraréis así. ¿Lo tienen? Vosotros pues oraréis así. Vamos a leer todos juntos. ¿Lo tienen ya? Bueno, quiero que se escuche hermoso. Vamos a leerlo todos juntos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La gran mayoría lo conoce de memoria, ¿no es así? O por lo menos conocemos el 75,8% de memoria y el resto tenemos que ir urgentemente a la Biblia para leerlo. Pero me temo que cuando nosotros nos enfrentamos al Padre Nuestro no logramos dimensionar la importancia que el Señor Jesús le estaba dando. Esto nosotros lo conocemos como la oración modelo. Y cuando nosotros hablamos de un modelo, el modelo no necesariamente debe ser repetido exactamente como es igual.
El propósito que el Señor tenía al enunciar estas palabras, al pronunciar estas palabras, era decirnos de alguna forma que nosotros, 2000 años más tarde, que vamos a estar orando, deberíamos tener algunos conceptos que no podemos pasar por altos. No es el tema de este sábado. ¿Por qué? Porque podríamos pasar toda esta semana y la siguiente semana, mañana y tarde, hablando de los conceptos que están en esta oración. El hecho de entender a Dios como Padre, el hecho de entender que está en los cielos. Nosotros hoy vivimos en una comunidad de creyentes que maneja esta idea, la trascendencia de Dios, ese Dios que está allá lejos, que sostiene el mundo con su mano, pero por otra parte, nuestra cultura hoy está queriendo acercar tanto al Señor que el Señor es mi compadre, es mi amigo, es ese que siempre anda conmigo y no importa dónde yo vaya, Él nunca me deja. Yo nunca me voy a olvidar cuando un amigo me dice, Tomás, ¿somos amigos o no somos amigos? Y desde ese día que me hizo esa pregunta y a lo que me invitó posteriormente, cada vez que me preguntan, ¿somos amigos o no somos amigos? Me da susto. ¿Por qué? Porque parecía que mi amistad dependía de si yo lo acompañaba o no lo acompañaba. A un lugar que no procedía que lo acompañara. Pero me estaba forzando con esto de la amistad, a ver si somos irrestrictamente leales. Si somos amigos, acompañá. Acompáñame acá. Nuestra cultura ha traído al Señor tan abajo que el Señor ya no es capaz tampoco de hacer milagros en tu vida. Es alguien que suple nuestras necesidades psicológicas. ¿Cuáles? Acompañarnos. Nunca olvidarse de nosotros. Pero de ahí a regresar e interrumpir la historia de este mundo, ese es otro tema. ¿Por qué? Porque hemos tomado al Señor y lo hemos traído tan abajo que es tan necesitado como nosotros. En el Padre Nuestro encontramos en el inicio, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué está diciendo? Que Él es nuestro Padre, está preocupado por nosotros, pero no es uno de nosotros. Por su gracia, Él se acerca a nosotros. Por su amor, Él disfruta de nuestra presencia. Pero no porque nosotros podamos otorgarle algo que Él no tenga. ¿Saben? Elena de White dice que a ella le llama mucho la atención cómo mirarán todos los otros seres creados a lo largo del universo esta relación nuestra con el Señor. Va a ser uno de los temas de explicación por la eternidad. Ellos no logran entender, incluso hasta los ángeles que nos custodian, que nos guardan, no logran entender cómo es que el Señor es capaz de preocuparse tanto por nosotros. Criaturas que somos absolutamente nada. Criaturas que tenemos un ego que no nos cabe dentro de un estadio. Pero recuerden que ellos nos miran desde una perspectiva totalmente diferente. Ellos nos miran desde millones y millones de kilómetros. Los ángeles en un segundo bajan en nuestro auxilio y no entienden cómo nosotros, seres humanos tan limitados, podemos ser el deseo más caro del Dios del universo. El Padre Nuestro fue escrito, o mejor dicho, pronunciado en arameo. Ahí nosotros tenemos más o menos, ¿alguien sabe arameo para que pueda leer? ¿No? Entonces pasamos a la siguiente. Ahí hay una transliteración de lo que es el arameo en palabras latinas para que pueda ser un poco leído. Incluso con nuestras letras ya es complicado de leer. Solamente una muestra. Pero ahí está el que conocemos nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Saben ustedes que cuando el Señor Jesús comienza la oración llamando a Dios Padre, introduce un concepto totalmente diferente y que incluso Jesús se estaba arriesgando a ser visto por los que lo escucharon como un hereje? ¿Hereje? Sí. Porque el concepto de Padre, aunque no era totalmente foráneo, no era totalmente desconocido para el pueblo de Israel, en el contexto que él lo pronuncia así. En el Antiguo Testamento,
nosotros encontramos varias veces que a Dios se le llama Padre. Pero la idea de Padre que se maneja en el Antiguo Testamento es el Padre de la nación, el Padre de muchos, el Padre del pueblo escogido por Dios. Cuando nosotros vamos a este Padre nuestro, nosotros lo encontramos en el arameo que tiene algunos matices siriacos que nos está hablando de una forma muy básica del lenguaje. Cuando los comentadores hablan de esta forma básica del lenguaje, lo están refiriendo al balbuceo de un niño. La gran mayoría que ha sido padre sabe cómo hablan los bebés. Los papás siempre andamos perdidos con lo que el bebé quiere. Las mamás saben interpretar perfectamente ese idioma. Ese es otro idioma. Pero, agua, quiere agua, tráele agua, ¿cómo no vas a entender? Y claro, ponle el jeans azul, no quiere el rojo. Por favor. Bueno, el concepto de Abba o Abu, como está en el original arameo, está en relación a una idea muy básica del lenguaje, que podría ser traducido como papito, papito, papito lindo, una forma muy doméstica de referirse a Dios. Cuando el Señor Jesús enuncia el Padre Nuestro, comenzando de esta forma, para los que estaban ahí, que eran básicamente judíos, les generó un escalofrío, un cortocircuito neuronal, porque es el Dios que está allá arriba, el que abre el mar rojo, el que hace todas esas cosas, el que destruye a una potencia como Egipto. ¿Cómo lo voy a traer tan acá? Quizás en nuestra realidad nosotros lo que tendríamos que hacer es tomar al Señor y ponerlo un poco más allá, porque lo trajimos tan acá que, como le digo, pasó a ser irrelevante para nuestra sociedad. Pero cuando el Señor dice, Padre nuestro, Él está queriendo que 2000 años después, nosotros que estamos aquí en su santo templo, podamos entender de que Él nos ama por sobre todas las cosas. Él quería que sus discípulos entendieran perfectamente cómo era la manera como Dios quiere relacionarse con nosotros. ¿Saben por qué? Porque como dije en el inicio, una equivocada sensación de quién es Dios y una idea equivocada de quién es Dios nos va a llevar a una forma equivocada de relación con Él. Y si esa iglesia incipiente, naciente, no tenía una clara idea de quién es Dios, estaba irremediablemente destinada ¿a qué? A desaparecer, como muchos otros movimientos. Por eso que el Señor era un momento de inflexión, un momento importantísimo, de cambio de idea en relación a Dios hombre, hombre Dios. ¿Por qué? Porque de esa forma, si nosotros lográbamos tener una clara visión de quién es Dios y cómo relacionarnos con Él, nada podría frenarnos hasta que nos encontremos con Él cuando venga en gloria y majestad. Entonces la pregunta relevante en esta hora, ¿quién es el Señor para ti? Jesús lo llama Padre, y aquí hay solamente algunas estadísticas, más de 200 veces, ¿cierto? Solamente en el Evangelio de Juan hay 156 veces. Y si nosotros recurrimos a el primer momento donde el Señor lo nombra o lo llama Padre, el Señor Jesús lo llama Padre, y el último que lo llama Padre, nos vamos a encontrar, ¿cierto?, que en Lucas y en Marcos vamos a encontrar el momento donde hay un censo y María y José tienen que ir a ser censados y cuando vuelven, adivinen qué se les quedó. ¿Los documentos? Yo eso lo voy a preguntar en el cielo, no sé si ustedes. Pero a mí se me pierde mi hija por un segundo y estoy desesperado buscándola. Capaz que en ese tiempo la gente no se robaba a los niños, por eso nadie se preocupaba de eso. Pero se les perdió Jesús. Y cuando lo encuentran, porque ya iban de camino, cuando se dan cuenta en la caravana que Jesús no estaba por ninguna parte, y vuelven y le dicen, Jesús, ¿dónde has estado? Y Jesús los queda mirando y les dice, ¿cómo les dijo? ¿Acaso no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar?
Lucas capítulo 2, versículo 49. No lo busquen porque no vamos a tener tiempo. Pero si después nosotros vamos a Marcos, vamos a encontrar el último momento donde el Señor manifestó este Abba Padre. Y lo manifiesta en el momento cuando está siendo destrozado por las huestes demoníacas. En el huerto. Es cierto que cuando el Señor fue crucificado fue un momento difícil, duro, incomprensible para la creación. ¿Cómo era posible que la creación estuviese crucificando al Creador? Que los pecadores estuviesen crucificando a su Salvador. No lo entendían, para nada. Pero ese no fue el momento más importante. Según Elena de White, el momento más importante donde nuestra salvación pendía de un hilo, ¿cuándo era? Cuando estaba ahí de rodillas y le había pedido a sus discípulos que lo ayudaran a orar porque estaba muy afligido de corazón. Y en ese momento era cuando tu salvación y la mía pendía de un hilo. Y en ese momento es que dice, papito, si es posible, pase de mí esta copa. Pero cuando el Señor se levanta de ese lugar, fíjense ustedes que Satanás se presenta y le muestra la historia de la humanidad. Me encanta, hay una película de la vida de Jesús que vi 2 veces y nunca más la pude encontrar. Pero es donde un poco se trató de dar a Satanás una idea de mezclar en esa película lo antiguo y lo nuevo, porque aparece Satanás de traje. Jesús está vestido a la usanza de ese momento, pero Satanás aparece como viniendo del siglo XXI y se para delante de él vestido con un traje y le comienza a decir, ¿y vas a morir por estos? Y le comienza a mostrar la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los genocidios, el egoísmo. Comenzó a mostrar cada uno de los rostros de cada uno de nosotros, nuestros pecados escondidos. ¿Vale la pena que mueras por estos? Mira. Y cuando el Señor Jesús se pone en pie, y esto lo dice Elena de White, y decide morir, nuestra salvación estaba sellada. En ese contexto, el Señor dice, Abba, Padre, papito, ayúdame. Y me encanta la figura porque dice que inmediatamente fue enviado un ángel para consolarlo. ¿Han visto ese cuadro? Hay un PowerPoint donde aparece Jesús siendo destrozado por las huestes demoníacas y un ángel cubriéndolo. En cierta forma el Señor nos está diciendo que cuando pasamos por esos momentos de tribulación, no olvidemos que nosotros cuando clamamos Abba Padre, hay legiones de ángeles que están dispuestas a venir en nuestro auxilio. Ese es uno de los grandes beneficios de tener al Señor como Padre. Aquel Dios que sostiene el universo con su mano, en el Padre nuestro, el Señor Jesús estaba queriendo decirnos a nosotros que Él, como es capaz de sostener el universo con su mano, desea de todo corazón sostener la tuya cuando caes para levantarte. Y esa es una imagen maravillosa de parte de Dios. ¿Por qué? Porque me permite tener una idea y una sensación del Señor con el cual yo puedo ir tranquilamente, no solamente porque es mi amigo, sino porque es mi Dios. Y como es mi amigo, me recibe como estoy, pero como es mi Dios, es capaz de transformarme a una realidad que yo no imagino. El Señor puede transformar tu vida y la mía. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús estaba tratando de dejar grabado la idea de quién es Él para nosotros, cuando el Señor Jesús estaba tratando de dejar la idea en sus discípulos de la forma como el Señor quiere proceder con cada uno de nosotros, entonces elige una figura que es maravillosa y es aquella que encontramos en el versículo 21 del capítulo 15 de Lucas. Y es una historia que nosotros conocemos muy bien. ¿Y cuál es? El hijo pródigo. El hijo pródigo. Cuando el Señor quiso ejemplificar de qué forma se maneja, cómo el Padre quiere estar a nuestro lado, ocupa esta figura. ¿Por qué? Porque no quería que tuviésemos una idea equivocada de quién es Él y quiénes somos nosotros y de qué forma tenemos que recurrir a Él. Porque de la forma como percibimos a la gente, como dijimos, es como nos relacionamos con ellos. Les cuento solamente una historia que a mí me pasó. Cuando yo tenía entre 13 y 14 años, en Chile uno hace pre-kinder, kinder y después viene primera de la primaria, 2, 3, 4, hasta octavo. Son 8 años. Y luego son 4 años de secundaria.
Por lo tanto, cuando yo fui a lo que era el primer año de la enseñanza media o de la secundaria, tenía un compañero que yo no sé por qué el Señor permitió que ese compañero llegara a estar sentado atrás mío, detrás mío. Quizás la razón puede ser porque el Señor quería preparar mi carácter para el reino de los cielos. Pero son de esos que uno mastica pero no se puede tragar. ¿Les quedó clara la idea? Lo masticas y le das vuelta, pero no lo puedes tragar porque sabes que te va a dar una indigestión fulminante. Él se sentaba, creo que el objetivo de su vida era hacerme la vida triste. Se ponía atrás y me decía, ¿qué haces? Y le pateaba la silla, lo miraba. Y después empezaba, ¿qué haces? A mí me gustaba cantar, así que yo pasaba a cantar con un cuarteto. Cantando en el cuarteto aprendí a manejar los equipos de amplificación, así que de pronto o estaba cantando en un culto, o de pronto me venían a buscar y me decían, oye, el sonidista no llegó, Tomás, ¿será que nos puedes instalar el equipo de amplificación? Tenemos la reunión con todo el colegio. Y ahí yo estaba poniendo los equipos, y parece que esto le molestaba grandemente, porque detrás se ponía y me decía, no te perdés ni una, ¿eh? ¿Ah? Canapé, hay el pancito chiquito que le llaman canapé, que está en todas las fiestas de cumpleaños y en todos los matrimonios. Bueno, hay canapé, me decía. Y yo decía, ay, y saben que ahora yo me río, pero en ese entonces a mí me dañaba, llegaba cansado a casa. Mi mamá me decía, hijo, ¿qué te pasa? Pues yo llegaba demacrado, así porque uno queda demacrado cuando uno tiene las ganas de, ¿cómo podríamos decirle? No sé, de tomarlo del cuello y decirle, joven, recapacita. ¿No me creen? Claro, decirle, hermano, por favor, cambia de parecer. Tantas cosas que podría haberle dicho. Entonces eso a ti te deja mal. Es como cuando tenés un jefe que lo tenés que aguantar todo el día y nunca antes deseaste que llegara tanto el sábado como cuando te tocó trabajar con ese jefe. Y ahí estaba. Se empeoró todo cuando llegó ahí, porque yo vivía en la Universidad Adventista de Chile. A los 5 años mi papá llegó a cumplir su última parte de su trabajo en la iglesia y llegué a los 5 y me fui a los 22 más o menos de ahí. Así que creo que estoy en el inventario de ese lugar. Y todo el templo era parte de mi patio, la biblioteca era parte de mi patio, la escuela de música era parte de mi patio, la escuela me quedaba a unos pasos y a veces llegaba tarde, qué vergüenza me da contarlo ahora, pero sí, me quedaba a 50 metros y de pronto llegaba después de que tocaba la campana. Ustedes dos no escuchen eso, ustedes llegan temprano a la escuela, son mis hijas. Entonces, cuando estábamos en eso, en la universidad ustedes saben que vienen pastores, y llegó el pastor, un pastor nuevo, pero lo importante no es el pastor, sino es lo que traía el pastor. Y el pastor traía una mascota, un perro no muy grande, muy lanudo, peludo, que le tapaba, ¿cierto? El flequillo le tapaba los ojos, entonces el perro tenía que hacer así para poder mirar. Y yo, lamentablemente, tenía el pelo muy lacio, y cuando me lo dejaba crecer me tapaba los ojos, entonces tenía que sacármelo acá para poder ver bien. Un día, lamentablemente, voy por el campus, coincidí en tiempo y espacio con este muchacho que le digo que era la prueba de mi carácter, estaba ahí, y por el otro lado venía el perro. El muchacho mira al perro, me mira a mí con mi flequillo, mira al perro, y de ese día dejé de llamarme Tomás y me pasé a llamar Toby, era el nombre del perro. Y detrás, Toby, mueve la cola, Toby. Yo decía, Señor, por favor, repréndelo. Pasó el tiempo y un día el profesor de educación física nos dice, la próxima clase la vamos a hacer en el río, vamos a ir al río. A unos 800 metros, 1 kilómetro, no, 800 metros. Pasa un río cordillerano, cerca de la universidad. Cordillerano, no es como el Paraná de ancho, sino que tendrá unos 20, 25 metros. En ese entonces, ahora pasa muy poca agua, pero en ese entonces pasaba agua y con mucha corriente. Entonces fuimos al río y cuando llegamos ahí, el profesor dice, muy bien, este es el sector de baño porque había una corriente, justo daba contra un murallón en el fondo donde se producía un raudal. Entonces habían muchos remolinos y ese lugar tenía más o menos entre 5 o 6 metros. Y después entraba un remanso. Como eso era parte de mi patio también,
Y de todos mis amigos, que éramos como 30, que coincidíamos en el rango de edad, 2, 3 años de diferencia, nos íbamos al río a las 2 de la tarde, 1:30 de la tarde, y no nos volvíamos hasta las 8, 9 de la noche. Mi mamá me decía, hijo, pero ponte algo, no existía el protector solar en ese entonces, por lo tanto mi hermana me decía para molestarme cuando venía de noche, ríete por favor para no chocarte, porque era negro, o sea, estaba negrito. En estas partes era azul, y mi mamá me decía, hijo, no te pongas tanto debajo del sol. Entonces, estábamos en ese lugar, conocíamos bien, y de costumbre nosotros cuando llegábamos al río nos lanzábamos un clavado y nadábamos por debajo de la corriente para salir al otro lado para que la corriente no nos llevara tan lejos y no tener que nadar tanto. Entonces nos lanzábamos por debajo de la corriente y salíamos al otro lado donde había unas piedras grandes, donde uno podía conversar, tomar el sol, estar tranquilo. La mayoría se bañaba en este lado de acá. Llegamos ahí. El profesor dijo, bueno, báñense acá. Nosotros le dijimos, profe, ¿podemos ir al otro lado? Sí, vayan. Así que lanzábamos por abajo, nadábamos bien, pero en mi curso había gente que nadaba, otros que nadaban más o menos y otros no nadaban nada. Entonces, resulta que estábamos al otro lado con mi mejor amigo conversando, cuando de pronto escuchamos el ruido del agua y entre medio el ruido de la corriente, gritos, y miramos hacia el otro lado, y 4 de nuestros compañeros se habían ido fuera del lugar donde el profesor les había dicho y la corriente se los había llevado y se estaban ahogando. Cuando nosotros queremos reaccionar, vimos que el profesor ya traía a uno, en ese momento se lanzó otro más por el otro lado a sacarlo, que estaba más cerca de la orilla, pero los otros 2 estaban más cerca de la parte más honda. Y cuando vimos que el profesor no le daba el cuerpo para volver a sacar al segundo, porque sacar a alguien del agua es bastante complicado, y estaba ahí mirando cómo se ahogaban sus compañeros, pero con la incapacidad de poder ir a sacarlos, nosotros con mi compañero del otro lado nos lanzamos por debajo del agua y como las aguas son cristalinas, son frías, pero son cristalinas, las de los ríos cordilleranos, vamos por abajo, vimos que se movían ahí los que se estaban ahogando y voy y tomo a uno y lo empujo desde el fondo hacia la orilla. Después, cuando yo hice pie, lo tomo y lo levanto para que respire. Y cuando lo levanto para que respire, lo quedo mirando y digo, si hubiese sabido que eras tú. No dije eso, lo saqué nomás. ¿Saben? Cuando lo saqué del agua, la relación de él para conmigo cambió radicalmente. Nunca más se le iba a pasar por la mente afectarme con alguna palabra. No sé si por ese acto cambió su imagen que tenía él de mí, o simplemente él tenía la sensación de que le debía la vida a alguien. ¿No es lo mismo que debería sucedernos a nosotros cuando contemplamos la cruz del Calvario? Y a este Padre que sostiene el universo, pero que también sostiene nuestra mano. Esta era la idea que el Señor Jesús quería grabar a fuego en la mente de sus discípulos y en esta mañana grabar en la nuestra. ¿Por qué? Porque como lo percibimos, es como nosotros nos relacionamos con Él. El joven estaba totalmente perdido. Me encanta este cuadro, si yo pudiese pintarlo. Mi mamá me obligó a aprender a tocar piano. Mi papá me enseñó un poco a predicar. Todos me enseñaron algo, pero nadie me enseñó a pintar. Y eso es algo que a mí me gustaría pedirle al Señor que me dé en el cielo. Me gustaría pintar un cuadro. A veces hago una flor y me dicen qué lindo el rinoceronte. No hay relación entre lo que yo quiero hacer y lo que hago. No hay. Pero si yo pudiese pintar un cuadro, yo pintaría 2 cuadros. Uno es mi encuentro con Jesús en el cielo, ese momento donde está Él y yo para preguntarle cosas. A mí me gustaría que fuera, y este es un problema para el Señor, si ya lo tiene confeccionado así, no sé cómo lo va a hacer, pero a mí me gustaría que el árbol de la vida estuviese inmediatamente al lado del río cristalino que a veces se menciona. ¿Por qué? Porque me gustaría que ese árbol tuviese una raíz así que saliera de la tierra para sentarme ahí con Jesús y poner mis pies en el agua. Y ahí preguntarle, ese es mi momento de paz y tranquilidad. Cuando me proyecto con el cielo digo, oh, cómo me gustaría eso. Pero hay otro, ¿qué es este? El encuentro de un hijo miserable con un padre grandioso. Yo no sé por qué le pusieron el título del hijo pródigo. Porque depende del ángulo que tú quieras mirar esta historia, es el título.
Porque es cierto, el hijo pródigo, pero también podríamos haber llamado a esta historia el Padre grandioso. ¿Por qué? Porque en este cuadro, cuando se entrelazan en ese abrazo fraterno, encontramos que el hijo anteriormente estaba alimentando los cerdos, y cuando estaba alimentando los cerdos entra en razón. Me imagino que por obra del Espíritu Santo de pronto le hace dar cuenta de por qué tienes que estar queriendo comer porquería cuando eres un hijo del reino, podrías estar comiendo esto otro. Y a nosotros nos pasa, muchas veces nosotros preferimos estar comiendo porquería cuando podríamos estar disfrutando de las bondades del reino. Entonces lo hace entrar en razón, y cuando lo hace entrar en razón, él hace podríamos decir, una declaración. Dice: iré a mi padre, dice la Escritura, ustedes pueden leer, iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, mas hazme como uno de tus jornaleros. Y él lo practicó bien y se fue. Y él estaba imaginando, me imagino, como cuando nosotros cometemos errores. A mí me pasaba, mi mamá me había dicho que no hiciera algo y lo hacía igual y me iba mal y tenía que llegar a tocar la puerta, y yo venía orando a 50 metros de la puerta y decía: Señor, ten compasión de mí. Y a tocar la puerta: Señor, por favor, que no me castiguen, que no me castiguen. Él, me imagino, que venía imaginando cómo es que el Padre lo iba a recibir. Y él viene con un paso cadencioso, andrajoso, pero su ropa ni siquiera ejemplificaba la mitad de lo destrozado que su corazón estaba por dentro. Venía con un bolso en la mano, una bolsa que años o tiempo antes había salido llena de dinero y ahora venía llena de pecados. Y de pronto, en su caminar lento, cansado, de una persona avergonzada, aparece un padre en la escena, un padre con el corazón que no lo podía reprimir, un hombre ya viejo corriendo y lanzándose en los brazos de su hijo. Y el hijo tratando de poder decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Sí, después conversamos de eso, déjame sentir este momento. Padre, pero no merezco. No, déjame sentir este momento, déjame disfrutar de este momento. Papá, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué le estaba diciendo a este joven? Le estaba diciendo: Padre, sácame de tu árbol genealógico, olvídame, nadie te culpará si tú me dejas de lado. Padre, renuncio a mi estatus de hijo. Y en ese momento aparece la grandeza de un padre que le dice: pero yo no estoy dispuesto a renunciar a mi estatus de padre. ¿Quieres renunciar? Yo no te dejo. Yo soy tu papá. Yo soy Abba Padre. Yo soy el Dios que está arriba en el cielo, pero que estoy también acá abajo en la tierra contigo. No me importa lo que hiciste. Tu historia conmigo será diferente. ¿Dice eso la Biblia? Quizás no. Pero cuando Él dice: pónganle un anillo en su dedo, traigan ropa y maten el becerro más gordo. ¿Por qué? Porque este es mi hijo que estaba perdido y ha sido hallado. Estaba muerto y ¿qué? Ha revivido. La tristeza, la frustración, el desánimo de este muchacho fue sepultado por el gozo, el amor y la grandeza del Padre. Eso es lo que el Señor tenía en mente cuando les dijo a sus discípulos: pues oraréis así: Padre nuestro. Nunca olvides que el Señor, y aquí entramos ya al último concepto y terminamos. Cuando nosotros revisamos las cartas paulinas, nos vamos a dar cuenta que Pablo introduce en el lineamiento de ideas cristianas una idea que es la de adopción. Y aquí él nos llama a nosotros la atención, porque no todos somos hijos de Dios. Desde el punto de vista de Pablo, no somos todos hijos de Dios. Somos todos criaturas de Dios. Pero para poder ser hijos de Dios, Pablo manifiesta o presenta la idea de la adopción.
Y me encanta que lo haga. ¿Saben por qué? ¿Porque han escuchado ustedes de embarazos no deseados? Algunos de los que son papás les llegó un hijo de regalo que no lo tenían pensado, nos vamos a demorar 3 años en tener hijos. Y a los 6 meses de casado, el test sale positivo. Qué planificación familiar, ¿no? Se sabe de muchas historias. Mi esposa trabaja en ginecología, ella siempre está escuchando de, estoy embarazada, venían por otra cosa, estoy mareada, puede que tenga un tumor cerebral, no, lo que no es un tumor. Tiene un bebé. Pero lo que nunca he escuchado es de la idea de una adopción no planificada. Cuando Pablo maneja en la carta a los romanos la idea de la adopción, te está diciendo eso. No eres el resultado del azar. Estás en la planificación del Señor. Él conoce tu mirada, conoce tu rostro, conoce tus pecados, pero también conoce lo que puedes llegar a hacer en sus manos. Él, cuando un papá va a adoptar a un nene, lo toma y le dice, a ver, ¿tienen algo de la información genética de este niño? Para ver qué es lo que me va a salir de este muchacho a los 20 años. No, ese padre viene, lo toma y no lo conoce, no conoce su pasado, no conoce sus progenitores, no conoce a nadie. Lo único que sabe es que él lo ama y ha decidido amarlo. El resto de la gente le cuesta entenderlo, como al resto del universo le cuesta entender cómo el Señor nos ama tanto. Bueno, el resto de la familia puede que no entiendan. Ese niño quizás, ¿qué te va a salir? Puede haber sido el hijo de un borracho. Por lo tanto, trae alguna información que puede que lo haga un borracho después. No importa, estoy dispuesto a correr el riesgo. Y me encanta no solamente porque no hay una selección, sino que lo toma, lo pone contra su pecho. Así como en el caso de este papá. Él toma a su hijo y con una mano lo toma fuerte para que no caiga. Y con la otra lo aprieta contra su pecho para que no dude. Y el Señor te toma, te lleva a su hogar. Y no solamente te deja en su hogar, sino que te pone un nombre. Y no más, no solamente te da un nombre, Él te da su apellido. Y instantáneamente pasas de ser una criatura a ser un hijo de Dios. Y como hijo de Dios pasas a ser heredero del reino de los cielos. Vale la pena llamarlo Padre. Vale la pena echar nuestra vida en las manos del Señor. Por lo tanto, no solamente, como dijimos, nos da su nombre y nos da su apellido, sino que podemos leer Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, con una mirada totalmente diferente a como la leímos al inicio del sermón. Yo les invito a que podamos, con una música muy suave, podamos leer todos juntos el Padre Nuestro, pero entendiendo que es un Padre que está dispuesto a tomar tu mano para que no caigas. Está dispuesto a abrazarte. ¿Por qué? Porque eres como la niña de sus ojos. El evangelista Isaías podría decir con claridad hoy, ¿por qué digo evangelista aunque está en el Antiguo Testamento? Porque él dice que la mano del Señor no se ha acortado como para no alcanzarte donde estés. Eres papá, te preocupa un hijo que lo criaste siempre en el ambiente de la iglesia y hoy día anda en cualquier lugar. Bueno, recurre a papito. ¿Por qué? Porque ese papito lo va a ir a buscar, pero también tiene el poder para transformar su vida si se lo permites. Puedes confiar en la oración intercesora, porque el Señor nunca va a pasar por alto tu oración. Si eres un joven y estás cansado de vivir una vida doble, aquí poner una cara y en otro lado poner otra, no ser capaz de ser coherente en tu vida cristiana en todos los lugares donde te presentas, si no eres capaz de vivir a la altura del apellido que el Señor te ha puesto en todos los lugares donde estás, el brazo del Señor no se ha cortado para ti y su oído no está sordo como para no escuchar la plegaria sincera que está en lo más profundo de tu corazón, pero sepultada por un montón de pecados. Ese es tu Padre.
Y es importante que al comenzar esta semana lo entendamos, porque todos los mensajes de aquí en adelante tienen como base quién es Dios para cada uno de nosotros. ¿Les parece que leemos de nuevo? Pero no como un ejercicio de lectura, sino como la declaración de fe de cada uno de nosotros. Padre nuestro, leamos, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Un Padre que nunca te pierde de vista. Un Padre que es Dios. Lo más seguro, que a vuelta de correo recibas una carta como esta, del Registro Civil del Cielo. Has sido adoptado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, vive a la altura de un heredero del reino de los cielos. Amén. Una esperanza arde en nuestro ser, la del retorno del Señor. Esta es la fe que solo Cristo da. Promesa del Señor. Muy cercano el tiempo está cuando humanidad jubilosa cantará. Aleluya, Cristo es Rey. Esperanza arde en nuestro ser, la del retorno del Señor. Cristo nos une, Él es nuestro Rey. Nos une en su amor, amor por los que en este mundo están y necesitan a Jesús. Pronto el cielo se abrirá y Jesús descenderá. Todo el mundo cantará. Aleluya, Cristo es Rey. Una esperanza y una misma fe nos une a todos
Querido Padre, gracias, porque si hoy vinimos a este lugar como criaturas, podemos salir de él como hijos tuyos. Y así enfrentar la vida como herederos del reino de los cielos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos del hogar, más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. La obra hoy debemos terminar, pues muchos necesitan conocer. Las buenas nuevas hay que proclamar. Más cerca estamos del hogar.